Amigos, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo quiero recordarte los teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. El WhatsApp 3318807641 y los tweets @zona 3 noticias @zona positiva 1. Llámanos o márcanos, escríbenos, tenemos de regalo para ti este CD de Lupita Venegas, Remedios para la Depresión, un CD muy ad hoc para el tema que estamos tratando, que es la prevención del suicidio, un imperativo social. Se encuentra conmigo la doctora Tere Morfín, ella es especialista en este tema y bueno, pues continuamos con él porque creo que hay muchísimo que aportar, muchísimos datos que dar. Tú hablabas de... En tu trabajo de un acercamiento transdisciplinar. ¿A qué te refieres con transdisciplinar? Digo, me queda claro que son varias disciplinas, pero ¿de qué manera aporta cada uno al trabajo? Sí, la idea es, como les decía, hubo cuatro acercamientos metodológicos. Ahí en el equipo habíamos de varias disciplinas. Los psicólogos que eran desde neurociencias, psicoanalistas, terapia sistémica y focusing, por ejemplo. Ahí eran 5 enfoques distintos de la psicología. Sí, tenemos también a otros enfocados más desde lo bioendocrinología, lo que les comentaba el cortisol, era otro equipo enfocado a la medida del cortisol. Estábamos los que estamos más orientados al análisis de la cultura, de los procesos culturales, y había también sociólogos y un filósofo. Entonces ustedes imagínense. No, pues es un trabajo muy completo, yo creo. Así que cuando nosotros empezábamos, cada quien recogíamos datos, cuando los resultados empezamos a ponerlos en común, lo transdisciplinar es ir más allá de mi propia perspectiva. O sea, yo no puedo cerrarme a que solo los factores culturales tienen relevancia, sino también los endocrinos. O sea, la medida del cortisol es un factor que yo no mido, yo no conozco, yo no tengo las herramientas para hacer ese trabajo, pero juntamos los resultados. Y él decía, cuando juntamos condiciones sociales más esta medida del cortisol, vemos que hay una relación biológica, bioquímica, con los factores culturales. Y el sociólogo, que también tiene que ver con comunicación, que tomó datos de las regiones sanitarias y que preguntó a los directivos de las zonas sanitarias y a médicos cómo era la atención. Él nos decía, aquí lo que está pasando es que no hay, por ejemplo, en el primer nivel de salud, no hay una capacitación a las personas en este tema, y entonces es difícil que detecten a una persona con riesgo, o incluso una persona con depresión. Los síntomas no está en el personal de salud, sino es en el tercer nivel de salud, donde se atiende a personas que ya tienen un problema mental. Esos datos que vamos armando, nosotros produjimos un documento que decimos es como una especie de modelo de los factores de riesgo, y no hay una disciplina así, nosotros tenemos la verdad, sino construimos entre todos de una manera, vamos a decirlo, generosa, dejando de aferrarnos al poder de nuestro conocimiento y dialogando y siendo un poco más humildes, ¿no? Decir, a ver, vamos construyéndolo, y yo creo que eso ayudó a que saliera el producto, y eso es lo transdisciplinar, es un problema concreto de la realidad, donde el conocimiento que nosotros estamos obteniendo queremos que se aplique para transformarlo. Y entonces lo transdisciplinar va con esta nueva generación, una generación de conocimiento distinta, que no va enfocada a un conocimiento de una sola disciplina. Bueno, y aparte me queda claro que la persona es mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Hay que abarcar todo, desde todas las esferas, desde todos los ámbitos, para ver y llegar a una solución, o llegar a una explicación, comprensión del tema. Exactamente. Claro, porque no nada más es un factor, ¿no? Lo que influye. Yo veía aquí en este estudio, de verdad, las cifras alarmantes. Muy. Hablamos de que estas cifras son del 2014, ¿no? Pero no pueden estar como muy alejadas de lo que es ahora. Incluso yo me atrevería a decir que va aumentando año con año. En el 2014, en México se consumaron, por así decirlo, 6,340 casos de suicidio. Y Jalisco es la segunda entidad con mayores casos de suicidio. Estamos hablando de que en 2014 habían 509, se registraron 509 casos, son los que se consumaron, porque no hay tal vez alguna estadística de los intentos
que no se llegaron a Exacto. consumar. Y me llama la atención cómo es mayor el índice en hombres que en mujeres, porque de esos 509 casos, pues la mayoría, yo diría como el 80-90%, estamos hablando de hombres. Tal vez la mujer tiene, a pesar de que hormonalmente somos más con más tendencia a la depresión quizás, pero también tenemos otros elementos que nos hacen evitar esa decisión, tal vez los hijos, el amor más, ese enganche más enamorado hacia a lo mejor a tus padres. ¿Podríamos hablar de fortalezas? De fortalezas, y también aquí lo que se ve es el método. Las mujeres, el método que utilizan, sobreviven, porque usan pastillas o usan otros métodos, y entonces queda en intento. Ok, sí lo intentan, pero... Los métodos son menos letales. Ya. El hombre utiliza métodos letales, que es ahorcamiento, sofocamiento, arma de fuego. Entonces son métodos, un hombre cuando lo decide sabe que hay un método efectivo, y usan métodos que son más letales. Por eso es mayor la cifra. Y las mujeres usan métodos menos letales. Entonces es la intoxicación, que hay posibilidades de lavar el estómago, de hacer alguna... Entonces, en ese sentido, ese es uno de los factores que ayudan a que la mujer sobreviva, ¿no? Sí puede haber también situaciones de que se lo piensen más por los hijos y todo esto, pero de los que ya lo intentaron, siendo hombres y mujeres, las mujeres sobreviven por esta situación del método que utilizan. O sea, tal vez entonces el intento, en cuanto a intentos hablamos de una cifra parecida, sin embargo, como dices tú, por el método, quien concluye el efecto en realidad es el hombre, ¿no? Por eso aparece en la estadística. Y quizás sí podemos hablar aquí de fortalezas, de lo que decía Alejandra. Las mujeres sí somos más, tenemos más como esta habilidad de pedir ayuda, de ir al psicoterapeuta, de hablar con amigos o amigas, que una depresión no necesariamente, si es grave o es mayor, se va a solucionar hablando con amigos o amigas. Tiene que llevar un tratamiento profesional. Incluso si es necesario, hablábamos de la serotonina, algún tipo de medicamento que ayude a que la serotonina funcione normalmente, ¿no? Y también un tratamiento psicoterapéutico, donde identifique aquello que le ha estado impidiendo disfrutar de la vida, aquello su dolor o sufrimiento que le está impidiendo ser la persona que podría llegar a ser. Eso las mujeres lo tenemos más, con más capacidad o más posibilidad. El hombre le cuesta mucho pedir ayuda. El hombre puede llegar a la situación límite, nunca ir a psicoterapia, nunca detectar lo que le está pasando o callárselo, y llegar entonces a desarrollar situaciones de verdad de muchísimo estrés, angustia, dolor, miedo, coraje, todo, y no ver la salida. Y entonces, porque no un hombre es más difícil que pida ayuda y que pueda expresar lo que le está sucediendo, incluso con un profesional, ¿no? Ya no se diga con los amigos culturalmente un hombre no se queja, un hombre siempre aguanta, y lo que vemos a veces es más bien recurrir al alcohol en algunas ocasiones para poder mitigar ese dolor, pero lo que hace es que se enmascara, y entonces queda, incluso el alcohol es depresor del sistema nervioso, entonces puede todavía complicar más un cuadro de depresión si se recurre al alcohol, incluso a algún tipo de droga que también genere mayor inestabilidad emocional o una situación todavía más grave. Entonces sí decimos, el alcohol y la droga no es la causa, muchas veces las causas son otras, pero se recurre para calmar el sufrimiento, ¿no? Son puertas falsas, llegan a ser puertas falsas, como sí. El mismo suicidio llega a ser una puerta falsa. El suicidio o alguien que tiene intentos puede ser prevenible. Lo pueden algún médico diagnosticar, darse cuenta que la persona puede estar pensando en el suicidio. La Organización Mundial de la Salud, su frase es: todo suicidio es prevenible. O sea, para la Organización Mundial de la Salud el suicidio es prevenible. Que lo que la misma organización dice, como ha sido un tema tabú del que nadie habla, no se conoce. Es que es un tema escabroso, ¿verdad? Exactamente. Claro, ¿no? Entonces, muchas veces en países en Europa, por ejemplo, en la Unión, países del Este, la ex Unión Soviética, tienen tasas de 60 sobre 100,000 habitantes, que es muy alta. México andamos en 5 punto y tantos. Entonces, en esos países
situaciones sociales, etcétera, han contribuido. Pero ¿qué pasa? Que no hay un conocimiento de por qué se está dando a nivel social o a nivel de la persona. No se detectan los signos y síntomas, ¿no? Sí hay mucha información de que la persona se aísla, cambia su estado emocional, come mucho, con todos los síntomas de la depresión. Pero en otro congreso que estuvimos hace poco en Montreal, decían unos investigadores, justo los papás que estaban con adolescentes, les dijimos, ¿por qué? ¿Qué dejaron de ver? ¿Qué no vieron? Es que el comportamiento de él era normal. Había días en que estaba riendo, que parecía que todo estaba bien, luego tenía otros días de bajón o de que no. Pero es una situación difícil y lo que más hay, y por eso decíamos, empezamos a hacer nosotros esto, es un desconocimiento de qué puede llevar a un estado emocional negativo, ¿no? Entonces, uno es la violencia en las mujeres y en las familias, que ustedes aquí son expertas en familia, la falta de comunicación y los conflictos permanentes y la no expresar emociones de manera abierta, ¿no? De alguna manera me imagino yo niños solos, abandonados por sus padres, no necesariamente el abandono total, sino que no hay una presencia efectiva y afectiva de los padres de familia en casa. Así es. Porque son padres que trabajan, padres que viajan, y el niño crece solo con sus cosas. Y nada más son sus amigos, sus referentes, y bueno, la cultura de la muerte que prevalece a un nivel global, pues yo creo que eso los va guiando o los va dejando en mucha soledad, ¿no? En esta sensación de abandono. Esto que detectábamos en adolescentes cuando estudiamos adolescentes desde el 2007 hasta el 2011, era, ellos mismos decían, un abandono, vamos a decir, abandono emocional de los padres. Negligencia, le decíamos nosotros. Los padres, por esto que tú dices, ya la mujer ingresó al trabajo, y no es que sea malo que la mujer ingrese al trabajo, al mundo laboral, por su desarrollo, pero no hay estamos en México en una etapa de transición. Uh-huh. Se está abandonando en modelos antiguos, pero los nuevos no tienen soporte para que ambos padres trabajen. No hay nada socialmente que sostenga a esos adolescentes o niños. Los padres no tienen apoyo, están a sus propias fuerzas, ganando dinero, sobreviviendo económicamente, dándole todo lo que pueden económicamente, y no alcanzan a llegar a veces a la solución, a lo emocional, a nutrir emocionalmente a los hijos, porque a veces los mismos padres no aprendieron esa forma de nutrición emocional. Entonces ellos saben dar económicamente o materialmente lo que pueden y lo dan. Sí, vienen de un sistema machista, ¿no? Y están repitiendo patrones, están repitiendo esquemas, como aprendieron a vivir, que eran los proveedores, el hombre era el proveedor, uh-huh. Y esta parte emocional, esta parte afectiva, a muchos todavía les cuesta trabajo. Muchos hombres, sí. Afortunadamente, creo que hoy en día yo veo cada vez más jóvenes que se involucran, matrimonios jóvenes, pero donde el hombre se involucra más en la educación de los hijos. Ya los ves en la calle con la pañalera, los ves dando el biberón, o sea, están más involucrados. Pero está costando mucho trabajo romper con estos paradigmas. Sí, y sobre todo esta situación de identificar que el desarrollo de un niño necesita una serie de elementos emocionales para que sea saludable en la familia. Uh-huh. Necesita comprensión, cariño, también educación y firmeza, pero claro. no violencia, no abandono, no los conflictos permanentemente estar sin resolverlos, sino compañía, cercanía emocional. Así es. Bueno, el tema está interesantísimo, pero nosotros tenemos que ir a una breve pausa. Quédate con nosotros. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.